dice lo siguiente, dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y que menosprecian sus vidas hasta la muerte. Por los cuales, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores y de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué información nos da este versículo sobre la batalla entre el bien y el mal? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para aquí esos versículos nos están diciendo, ¿verdad?, que hubo una guerra en el cielo, y esa guerra, ¿de dónde se vino? A la tierra. Y termina el versículo 12 diciendo, o este pasaje termina en el versículo 12 diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros ¿con qué? Con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. ¿Cómo nos ilumina este pasaje sobre la verdad de la batalla entre el bien y el mal? ¿Cómo nos ilumina? Nos enseña, nos demuestra que hay una batalla que nosotros no estamos viendo, que no somos conscientes, pero cada uno que es cristiano, uno que no es. Pero el cristiano nosotros sabemos, hemos luchado, hemos tenido que pelear, porque la batalla es real, nos afecta a nosotros. Por eso es importantísimo estudiar lo que dice Pablo sobre esta batalla y lo que debemos de hacer, que es nuestra responsabilidad nosotros para poder mantenernos bien. Ya sabemos, ¿verdad?, donde dice la Biblia de Isaías 14, 12, 15, ¿verdad?, donde habla sobre Lucifer, que se quiso ponerse sobre el trono de Dios, que hizo una rebelión, que su corazón, él quiso ser igual que Dios. Y Ezequiel 28 nos enseña, ¿verdad?, cómo él fue un ser perfecto, hermoso, lleno de sabiduría, el sello de la perfección. Pero él se comenzó a corrompir porque se puso su atención en sí mismo en vez de en Dios, y se empezó a hacer mentiras de Dios, echar mentiras de Dios. Y por eso Dios lo profanó, él se profanó y Dios lo echó del santo monte. Por eso. Y esta persona es una persona real. Cuando yo he ido a otros países, cuando yo he ido como a Cuba, a México, cuando fui a Colombia, la realidad de Satanás es mucho diferente que aquí en los Estados Unidos. Pero yo creo que hoy en día nosotros en este país podemos ver más cómo Satanás obra de una manera exterior, porque muchas personas de nuestros países traen las culturas de nuestros países y ahora se está mirando un poco más. Pero Satanás se manifiesta de diferentes maneras. En este país, usualmente entre la clase de personas anglo, las clases de personas que viven en este país, Satanás no se manifiesta, Satanás se esconde, Satanás quiere hacer saber a la gente creer que él no existe, que no es algo real, porque si uno no cree que el enemigo existe, ¿se va a poder proteger del enemigo? Y como el enemigo no se manifiesta, la gente está tranquila y entonces son engañados por otros valores, son engañados por otros principios. En este país lo primero es el trabajo. Si un cristiano puede vencer el Dios del trabajo en este país y poner a Dios primero sobre el trabajo, has ganado una gran victoria. Porque muchos sabemos que sufrimos o ha sufrido la iglesia con las personas que no tienen la fe para descansar el día sábado. Para descansar el día sábado, o sea, es una batalla, pero se toma fe.
Se toma fe para decir, sabes que yo ya no voy a trabajar en sábado, sino voy a poner a Dios primero. En este país, Satanás se manifiesta de esa manera, que trae a las personas distraídas con todos los placeres, con todo lo que el dinero puede comprar, el trabajo. Pero en los países de donde venimos, nuestras culturas, de México, de Cuba, Salvador, Honduras, Satanás se manifiesta más a través de la que es la brujería, a través de lo que es la santería, a través de esos diferentes elementos donde la gente sí cree que Satanás es real, sí cree en Dios, sí cree, y entonces Satanás se manifiesta de esas maneras. Y la manera que se manifiesta Satanás es, oh, yo te voy a bendecir, nomás ora esta imagen, ora este ídolo, o te voy a bendecir si tú sigues a la tal muerte, ¿verdad? Y entonces en esos países pasan cosas más supernaturales. En esos países pasan muchas cosas más. La gente en esos países no tiene los mismos recursos que acá para distraerse. Entonces Satanás se manifiesta de diferentes maneras. Ese es el punto. El punto es que Satanás es real. Es una persona real y estamos en una guerra. Y dependiendo de donde nosotros estamos, va a ser el combate que vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, regresemos a Efesios. Y vamos a mirar aquí cómo Pablo describe a estas fuerzas. Si regresamos a Efesios capítulo 6, vamos a ver cómo se describen esas fuerzas. Y eso, vamos a hablar un poquito más de lo que está diciendo nuestro hermano adelante de la lección. Vamos a regresar aquí a Efesios 6, 12 y vamos a mirar qué es lo que ustedes, esta es la pregunta para ustedes. ¿Qué impresión tienen ustedes sobre las fuerzas de la oscuridad? Vamos a Efesios 6, 12. Alguien que no ha leído, por favor, léese así. Sí, ¿qué es la impresión a ustedes sobre sobre estas fuerzas de oscuridad? Leyendo este versículo, ¿qué piensan ustedes? Sí, aquí estamos sacando tres diferentes implicaciones de este versículo. Ya vamos a regresar a pensar sobre las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas. Mira lo que dice otra vez el versículo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos individuos, estas personas que está describiendo Pablo, son personas débiles, son individuos débiles, son organizaciones pequeñas. Y no quiero que piensen que estoy hablando de organizaciones humanas, no estoy hablando nada de humano, porque él dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Aquí nos está diciendo que estas seres espirituales son muy fuertes, son extensos, tienen un gran poder y control. Y si vemos en Apocalipsis 12:4, vamos a ver, Alan, ¿les puedes leer, por favor? Apocalipsis 12:4, vamos a mirar el extenso de estas fuerzas espirituales. En su cola la estaba. Dale, hermano. Es que le había pedido a alguien que lo lea, pero usted ya lo leo y le doy que sigue. Una tercera parte. Están extensas estas fuerzas supernaturales. Son extensas. Entonces, este versículo nos habla que nuestro enemigo es alguien que tiene mucha fuerza, mucho poder. Eso debe que alertarnos, debe que abrir nuestros ojos, debe que abrir nuestras mentes para reconocer que nuestra lucha no es cualquiera, sino tenemos una gran lucha. Y la vamos a enfocarnos aquí en tres aspectos de Efesios 6:12. En el año 1994, habían dos tribus en el pueblo, en la nación de Rwanda, los Tutsis y los Hutus, que eran enemigos, dos clans. Se dio la orden para que los Hutus mataran a todos los Tutsis en el año 1994. Y en menos de una semana, más de 1 millón del otro clan habían muerto.
Solo la misma nación habían muerto más de 1 millón. Y una ocasión, se refugiaron los miembros de la iglesia adventista, se refugiaron en una iglesia y ellos escucharon llegar a esa gente, los escucharon llegar y abren la puerta y entran. Y el que está enfrente con un machete. Y el pastor se pone adelante para pararlo. Y es el primero que muere. Y luego esa gente empezó a matar a todos. Le dieron a la esposa del pastor en la cabeza y en otro lado. Y se queda en el suelo para morir. Pero gracias a Dios, alguien vino después de eso, descubrió el masacre y se dieron cuenta que todavía tenía vida. La llevaron a un hospital y tomó meses que se recuperara. Todos los demás murieron. Después de que pasó eso, entraron los gobernadores, United Nations, vinieron y empezaron a poner a toda la gente que hizo ese masacre, los líderes políticos, los empezaron a poner a la cárcel. Y esta mujer, cuando se recuperó, batalló con Dios. ¿Por qué dejaste que pasara esto? Mi esposa es un siervo de Dios, un pastor. ¿Por qué? Y estuvo molesta, enojada con Dios por un tiempo. Pero llegó el momento en que Dios tocó su corazón. Ella se dejó que el amor de Dios tocara su corazón y toda la perspectiva cambió. Y su propósito ahora en vida era ir a predicarle a todos esos criminales que estaban en la cárcel que el amor de Dios todavía está en su alcance. Y un día, cuando está en la cárcel, en el atrio, y están un montón de personas, ella mira a una persona venir hacia ella. Ella nunca se había olvidado esa cara, porque ese era el hombre que mató a su esposo y que también la macheteó a ella. Él se pone ahí y se escucha, él también la reconoce a ella. Y después de ese estudio que dio, después de que todos se van, él viene y se tira a los pies de la mujer y le pide perdón. Y ahí comenzó una amistad nueva, donde ella lo aceptó, lo abrazó, le dijo que se levantara y ella le dio estudios bíblicos personalmente a él. Y después él se bautizó y fue un diácono en la prisión de la iglesia adventista del séptimo día. Eso te ilustra a ti que ella reconoció que su enemigo no era ese ser humano, sino ella supo que a través de él había algo más grande, más poderoso que ese ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos que reconocer también, que tenemos una lucha. La lucha no es contra el jefe, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestro esposo, no es contra nuestro familiar. La lucha es con el enemigo. Si hay alguien en nuestras vidas que no está haciendo lo que la voluntad de Dios, nosotros debemos que reconocer que no necesitamos pelear con esa persona, sino necesitamos, como dice aquí, luchar. Debemos que luchar, pero ¿con quién? Con Dios. Con Dios, para que Dios nos ayude, así como luchó Jacob. Porque mira lo que dice aquí, en el versículo 12 dice que no tenemos lucha. Ese tipo de lucha es como la lucha que, ¿cómo se dice? Como wrestling. ¿Cómo se dice wrestling en español? Luchar, ¿verdad? Esa lucha que es algo muy personal. Nosotros debemos que saber que el combate que vamos a tener con Satanás es un combate muy personal. Y que antes que nosotros nos demos cuenta que es contra alguien externo de nosotros, la lucha es con nosotros. Porque es lo que hace Satanás hoy en día. Aquí en este país, más que todo, te ataca por la mente. Te quiere desanimar, desconectar de Dios, hacerte pensar que tu situación es imposible, que Dios no te va a ayudar, que tú debes que salirte por la tuya, o que es mejor quedarte callado, porque si no, las cosas te van a ir peor. Satanás así es como nos ataca hoy en día, es atacando nuestras mentes y nuestra fe, y lo hace de muchas maneras, de muchas diferentes maneras. Debemos que saber que esa lucha es personal y que comienza con nosotros, porque lo que está en juego entre Dios y Satanás es nuestras mentes.
¿a quién vamos a elegir? Y es algo más diabólico porque él odia a Dios. ¿Por qué odia a Dios? Porque él siente que Dios no le dio su lugar, ¿verdad? Él quiso tener un lugar y él siente que Dios no se lo dio. Y entonces Satanás es un narcisista con una desorden de personalidad. No sé si ustedes han leído de eso o han mirado YouTube de personas que son narcisistas o personas que tienen una desorden de personalidad. No que sienten ser otra persona, sino es posible para destruir la creación de Dios. Nosotros, ¿por qué creen ustedes que Satanás está tan opuesto a nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué Satanás se opone a los que siguen a Jesús? Por esa misma razón. Y cada uno de ustedes ya ha enfrentado esa lucha con Satanás. O Satanás. ¿Qué son las maneras que Satanás ahora, qué son las, ¿cómo se dice? Schemes. ¿Qué son las cosas que Satanás hace hoy en día para atacar al pueblo de Dios? Sí, ¿qué son las cosas que Satanás hace para atacar a su pueblo? Traer disensión, desunidad. También ataca a los hijos, trata de enseñar morales que son contra la Biblia, que sean aceptados en la sociedad, como toda esta tendencia de promover LGBTQ, ese es un ataque a la creación de Dios. ¿Qué más es Satanás? Te trata de desanimar, pone ideas en las mentes. Bien preparado. Sí, pero eso es algo muy interesante que usted habló, te doy la palabra, Miguel. Es algo interesante porque debemos que recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero a veces también hay personas que sinceramente quieren conocer de Dios, que han conocido quizás el poder de Dios, como Judas. Judas vino con el deseo de ser parte de los discípulos de Jesús, miró lo que Jesús tenía, lo que estaba amasando, cómo se venían las personas, y eso le llamó la atención a él. Y Jesús lo permitió que entrara al concilio de los 12, a un lugar privilegiado que estaba reservado más para 12. Yo creo que Jesús sabía. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a Judas, ve a hacer lo que debes que hacer? ¿Por qué crees que le dijo eso? Fue un último llamado para decirles, yo sé lo que tú vas a hacer, lo que tú estás haciendo, yo lo conozco. Nada está encubierto, yo sé. ¿Por qué no te despiertas? Arrepiéntete. Y no, pero ¿qué hace Judas? Él se va y hace todavía lo que él quiere hacer. Entonces, sí es triste que vamos a encontrar a veces personas que al principio a un punto quisieron hacer las cosas bien, pero llega un momento en que el enemigo los engaña. Y por eso es el trabajo de nosotros como iglesia, de los ancianos, de los líderes de la iglesia, cada uno de nosotros, que debemos que nosotros solamente permitir cierto tipo de conducta en la iglesia. Pero acuérdense, como dice Pablo dice, no sean vencidos por el mal, sino vencen el mal porque con el bien. Nosotros como líderes de iglesia, nos tocó en una ocasión donde había una persona que vino a nuestra iglesia queriendo ayudar a la iglesia, pero esa persona empezó a causar división, como dice el hermano Jaime. Esa persona empezó a decir, no vayas a esta iglesia, mejor ven a mi iglesia, esta iglesia tiene problemas. Y no sé qué bien fueron los detalles, pero a mí se me hizo saber, y yo le dije a la persona, mira, yo escuché esto, y la persona me dijo, no, para nada, yo no he dicho esas cosas, yo no digo esas, bueno, mira, yo le escucho a usted, esto es lo que yo escuché, y esto es lo que usted me está diciendo. Nomás le voy a decir una cosa, que si usted escucha algo más, que usted está diciendo estas cosas aquí, y no le vamos a permitir, porque nadie va a ir a la casa de otra persona y empezar a decir a las personas que viven en esa casa, tu casa está fea. Pero sí hay gente que hace eso, de verdad. Sí hay gente que hace eso, pero ¿qué uno debe hacer? Bueno, pues no te has invitado a mi casa, ¿por qué vas a venir a mi casa a insultarme? ¿Verdad? Entonces yo dije a la señora, no es bien. Y entonces la señora, en vez de tomar mi consejo, se enoja y empieza a decir más cosas. Que aquí hay un espíritu inmundo que te decía algo. Y le doy gracias a Dios que alguien
tomó la responsabilidad de parar a esa señora y decirle, ¿sabes qué? Si no es cierto lo que tú estás diciendo, lo que dice que tú dijiste se está poniendo peor. Porque ahora tú lo estás desparramando. Tú lo estás desparramando lo que no hiciste. Si no era cierto, ¿por qué te enojas? Por si no es cierto, ¿por qué te enojas? Entonces, pero gracias a Dios que la persona se tuvo el coraje, no sé si el valor de hablar con esa persona y hacerle decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Y nosotros como iglesia, sí vamos a encontrar situaciones en que no son las mejores en la iglesia, pero ¿cómo vamos a rectificarlas? Debemos que reconocer que esa persona que está causando un problema no es el enemigo, no es el problema. Démosle la chance a que la persona pueda recapacitarse, a corregirse, y si no, pues nosotros tenemos una norma y una conducta. Todos nosotros vinimos aquí por un propósito: adorar a Dios. Gloria a Dios. Todos están invitados a venir aquí, los que van a adorar a Dios. Gloria a Dios. Los que no vienen a adorar a Dios, pues entonces quizás necesitan buscar otro lugar donde pueden hacer sus cosas, porque aquí vamos a adorar a Dios y vamos a mantenernos unidos a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y eso se refleja no con nuestras palabras, se refleja con nuestras acciones. Y en esta casa, en esta iglesia, no se va a permitir que nadie los maltrate. Eso no va a ser permitido. No, nadie va a poder maltratar a otra persona. Si hay un maltrato, entonces nosotros como pastores, yo como pastor, el pastor Johnny, y los ancianos, Jaime, a nuestro hermano Elineo, vamos a nosotros a hablar, tomar eso en serio. Porque no podemos permitir que Satanás nos divide. Pero acuérdense que esta es una lucha personal y la miramos en la historia de Job. En la historia de Job, faltan 5 minutos, ¿verdad? Porque ya se terminan las 50. Sí. Miramos en la historia de Job. En la historia de Job, Satanás ataca a Dios. Ataca a Dios y le dice a Dios, mira Dios, tú no eres justo. Porque Job, él te adora a ti porque tú le das preferencia. Porque tú lo quieres más que los demás. No es justo. A ver, déjame tocarlo. Y vas a ver que él te va a defraudar. Que él te va a maldecir en tu cara. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Job. Él sabía que él era fuerte, que él se iba a mantener íntegro, porque era un hombre de Dios. Hazlo, lo que quieras, tomando de él, toque su vida. ¿Y qué hace Satanás? Ataca a sus hijos, ataca sus bienes, su trabajo, ataca a sus empleados, ataca toda la vida de Job. Y Job se mantuvo firme. Y ahora le dice Satanás a Dios, no, es que tú todavía lo estás protegiendo. Todas esas cosas, pero déjame tocar su cuerpo, su cuerpo, y a ver si no te desfrauda, a ver si no te maldicen. Ok, está bien, pues no le toque su vida. Y le da una enfermedad terrible que Job se agarra pedazos de macetas, de la maceta, ese barro, y se empieza a rascar, porque tiene como que su carne está en fuego. ¿Te imaginas ese dolor? Flaco, ahí tirado en la calle, saliéndole pus. Y él y su esposa, que yo creo que en ese momento ella había caído en una depresión, había caído en una PTSD, porque imagínate, tu esposo está acá y de repente está allá. ¿Cómo se va a sentir ella emocionalmente? Y le dice, ¿sabes qué, hombre? Lo más misericordio, lo mejor es que te más maldice a Dios y ya vete a descansar. Ya, maldice a Dios, vete a descansar. Quizás es lo que Dios quiere, te quiere matar. Y dice, ¿cómo vamos a recibir solamente bien del Señor y no mal? Esa es una perfecta ilustración de lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos. Gracias a Dios que Satanás llegue a ese momento a nosotros a ponernos en una situación así. Si nosotros llegamos a una situación así, muchas veces es por nuestras propias decisiones, por nuestras malas decisiones, que Dios no quiere. Pero esa es una historia, te pinta la realidad, que Satanás va a tratar de hacer todo, Satanás va a tratar de hacer todo, ¿para qué? Para destruirte a ti, para destruir tus hijos, para destruir tu fe, para destruir tu futuro. Él va a tratar todo, y todos nosotros lo hemos experimentado. ¿Acaso ninguno de nosotros hemos sido desanimados espiritualmente? ¿Acaso nosotros nunca hemos sufrido injustamente? ¿Acaso nosotros no hemos tenido que batallar con nuestros hijos, en nuestra fe, de su fe?
Claro que sí. ¿Por qué? Porque Satanás está deseado de destruirnos. Ya leímos nosotros en la armadura de fe. Vamos a leer unos versículos más con el tiempo que nos quedan. Nos quedan 3-4 minutos. So vamos a leerlos, estos versículos. Primero, Deuteronomios 31:6. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el Señor? Así es, le queda y está trabajando mucho más, o es más intenso, pero ¿qué va a ser nuestro resultado nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mira lo que dice Deuteronomio 31:6. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que el trabajo nos gane? ¿Vamos a dejar que la vida espiritual de nuestros hijos nos gane? ¿Vamos a dejar que nos distraigamos por las tribulaciones, las persecuciones, por los placeres de esta vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Deuteronomio 31:6. Vamos a dejar ser vencidos por los dolores de esta vida. Mira lo que dice aquí, Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si tú estás batallando ahorita en tu fe, no te desanimes. Si tienes una batalla en tu casa, no te desanimes. Gloria a Dios. Fortalecerte en Dios, porque Dios te va a dar la victoria. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú pierdas fuerzas, que tú pierdas el ánimo, que tú pierdas fe. ¿Por qué? Porque a perder la fe, ¿qué pasa con la obra de Dios en tu vida? Te cae todo. Lo que nosotros necesitamos es más fe. Más fe. Mira lo que dice Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dice lo siguiente. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú estás luchando, no te des por vencido, no te desanimes, no te apartes de las cosas de Dios, no te apartes de la iglesia. Tú sabes de dónde vienes, yo sé de dónde vengo. Y ese lugar no tiene nada para nosotros, no tiene nada para ayudarnos. ¿Para qué vamos a regresar a donde estuvimos vacíos? Sin Dios, donde nuestras vidas tuvo caos. Es lo que quiere Satanás, regresarnos a este lugar. Por eso nos ataca y por eso tenemos que luchar nosotros. Pero ¿qué son las luchas qué son las armas de nuestra milicia? Mira lo que dice 2 de Corintios 10. Vayan a 2 de Corintios 10, aquí vamos a terminar. Sí, 2 de Corintios 10. Aquí vamos a terminar con esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Oh, no, todavía tenemos 5 minutos más. Sí. Sí. ¿Y por qué te anima tanto ese versículo? Si escucharon a la hermana, el de versículo que le anima mucho es Josué 1:9. Gloria a Dios. Amén. Sí, vamos a mirar qué son las armas de nuestra milicia. 2 de Corintios 10:3-5. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos, nosotros fallamos y no tenemos éxito contra la lucha contra Satanás porque no peleamos contra él espiritualmente, sino peleamos contra nuestras propias fuerzas. Y lo que sale de nosotros son armas de la carne que no tienen nada, no le puede afectar a un ser espiritual, para nada. Y a veces nosotros, porque nos resolvamos a pelear con la carne, peleamos contra otro ser humano que es carne también. Pero esa no es la manera para ganar. Si nuestras fuerzas, nuestras armas de milicia son espirituales, eso significa que nosotros debemos que pelear espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
primero y más que nada es a través de la oración. Gloria a Dios. Porque dice Jesús, dice en la Gloria a palabra de Dios. Zacarías, no es por fuerzas ni por ejército, sino por ¿qué? Por mi espíritu. Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ayudar a bendecir? ¿Cómo vamos a tener la sabiduría? ¿Cómo vamos a tener las palabras que decir? Porque muchas veces el problema no son las cosas que uno dice, sino el problema es cómo dice las cosas. Pero ahí es donde se necesita la oración, porque la oración te pone en contacto con Dios. Te pone en contacto con Dios y entonces Dios te puede usar. Dios te da palabras, Dios te da el tono. Y luego lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. Amén. Pero muchas veces Dios no lo hace si no lo estamos pidiendo. En el libro de oración de la señora Elena G. White, ella describe una escena muy interesante. Dice que cuando Satanás está atacando a una persona, esa persona es envuelta de demonios. Y tratan de que el ambiente se oscurezca, que sean muchas tinieblas. Y luego lo que ellos tratan de hacer es que esa persona nunca se acerque a Dios a través de la oración. Porque ella también escribe, lo que Satanás teme más que cualquier otra cosa en este mundo es una persona orando. Es la oración. Que son nuestras armas de milicia. Es la oración, es el ayuno, es el estudio de la Biblia, es pagar las distracciones, es caminar con Dios, hablar con Dios. Si estamos conectados con Dios, Dios nos va a ayudar para poder sobresalir. Y así como Job, si tú has pasado algo difícil y tú te mantienes aquí, es que Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti, que tú te vas a agarrar del poder de Dios y que un día tú vas a ser vencedor. Gloria a Dios. Dios tenía fe en Job. Gloria a Dios. Dios tiene fe en ti. Si tú estás pasando por algo en tu vida que es difícil, sepa que Dios tiene fe en ti, que tú vas a hacer lo mejor. Sí, oración primero y luego Dios te va a dar las palabras. Terminaré con esto. 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Amén. Cada uno de nosotros estamos pasando diferentes pruebas en nuestras vidas. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra propia fe, puede ser que un ser querido ha muerto, puede ser en el trabajo que estás experimentando un infierno, puede ser que es el trabajo que te pone el trabajo antes de Dios. Todos nosotros estamos en diferentes pruebas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios nunca te va a poner más de lo que tú puedes soportar. Solamente que nosotros debemos que luchar con Dios como lo hizo Jacob y decirle: Señor, yo no voy a soltar tu mano hasta que tú rescates a mis hijos. Yo no voy a soltar tu mano hasta que tú me des sabiduría y el valor de hablar con mi jefe. Yo no voy a soltarme de tu mano hasta que tú me des un trabajo. Dios, no voy a soltarme de tu mano hasta que tú me ayudes a no tener esas ganas para la adicción. Dios, no te voy a soltar tu mano hasta que tú me ayudes a dejar el Facebook, a dejar las cosas que me distraen de ti. Gloria a Dios. Debemos que nosotros apoyarnos de la mano de Dios para poder superar las pruebas. Todos estamos siendo probados porque Satanás nos quiere destruir. Pero el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Puede tener muchas diferentes definiciones, pero una de las definiciones es aire, celeste, aire. Entonces, cuando la Biblia dice que estas son los principales del aire, te está tratando de decir muchas cosas, pero una de las cosas que está tratando de decirte es que su alcance es extenso. Por eso hay gobiernos como el gobierno de los nazis, ¿verdad? Que la maldad les entró en su corazón y mataron
8 millones de judíos, nomás porque eran judíos. Y hay otra gente en este mundo hoy en día que está haciendo igual de maldades. Vamos a ver. Padre que estás en los cielos, te damos gracias que tu palabra nos enseña la verdad de la lucha que estamos encontrando, Señor. Porque hay veces, Señor, hay veces que queremos nosotros hacer el bien, pero de la nada sale tentación, salen pruebas que ni salen de afuera de nosotros, que a veces salen de nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué vienen estos pensamientos? ¿Por qué vienen estos deseos? Y es que Satanás nos tenta, Satanás usa nuestra naturaleza contra nosotros, Señor. Y tenemos luchas en casa, tenemos luchas en el trabajo, tenemos luchas, Señor, en nuestro ambiente, en nuestras familias, Padre. Satanás quiere destruirnos, pero te damos gracias que tenemos la armadura de Dios. Tenemos, Señor, en ti la fortaleza, tenemos las armas para poder resistir al enemigo. No por nuestro poder, sino en el poder en Cristo Jesús. Porque todo principado, todo potestades fueron derrotadas en la cruz. Ayúdanos a nosotros no ser engañados y no darle poder al enemigo cuando él no tiene, sino ayúdanos a pelear con las milicias espirituales para que nuestras propias almas estén llenas de tu Espíritu Santo y podamos resistir al enemigo en el día malo. Pero no solamente para resistir, Señor, queremos usar esta armadura, porque hay ciertas personas en cada unidad del ejército que su número 1 trabajo, los médicos, es rescatar, sanar. Y nosotros somos esas fuerzas especiales para rescatar a los seres humanos de este conflicto, para llevarlos al reino de los cielos, Señor. Gloria a Dios. Te pido que nos des esa sabiduría para que comenzcamos nosotros con nosotros mismos y nuestras familias y nuestros hijos. Porque queremos que tú ganes la victoria. Nunca dejes que nos desanimemos, Señor, sino ayúdanos a fortalecernos en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendice este culto y este grupo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, antes que me vaya, les quiero felicitar a todos